¿A quién vas a entrevistar? Tengo a mucha gente pendiente en la lista. No sé por quién decidirme. ¿Por qué no entrevistas a Joseph Rudyard? Me gustaría que lo hiciera. ¿Te acuerdas cuando le leíamos? ¿Qué tiempos aquellos? Gozábamos sus cuentos. Tú lo leías, te obsesionaste con sus historias y recuerdo que a mis 6 años me encerrabas en el closet del desván. Varias veces lo hiciste. Y me dejabas dentro por horas. Yo te suplicaba que me dejara salir, que necesitaba aire, que me asfixiaba. Tú me hacías sufrir. Tú leías a Rudyard para calmarme y tenerme prisionero. Gozaba como te reías a carcajadas de Stalky y compañía. Me encantaba sentirte reír, pero abusabas de mí. Te encerraba a oscuras para que no crecieras, te lo prometo, para que no te transformaras en adulto, para que fueras siempre niño. Ese niño que tú tenías era grandioso, delicado. Mamá te adoraba por tu sensibilidad. Yo lo único que quería era que no cambiaras. Pero me escondías en el closet y te olvidabas de mí. Me hacías sufrir cuando no me leías y cuando te ibas a jugar con tus amigos, cuando me olvidabas por horas enteras y largas. Nunca quise hacerte sufrir. Solo deseaba que fueras siempre niño. ¿Te acuerdas que te contaba sus historias que eran para niños y que se habían escrito para adultos? Si las comprendías de niño no saldrías de esa etapa. Sería tu aventura, la del joven que vive siempre joven, como la de Peter Pan. Sufrí con tu trato. Mamá no se daba cuenta. Nunca le dije nada de lo que hacías conmigo. Me daba pánico cuando me hacías ese guiño con tu ojo izquierdo para que fuéramos al desván. Sufría cuando lenta y silenciosamente me abandonabas. Pero iba al closet porque te tenía miedo y a la vez porque era entretenido que me leyeras detrás de la puerta. No lo era cuando te olvidabas de mí. Cuando me leías no sentía el encierro, a pesar de que te pedía llorando que me dejaras salir, porque sabía que me dejarías encerrado y solo. Siempre me leíste solo a Joseph Rudyard. Cuando lo hacías comenzaba mi aventura, ser criado por lobos y gritar «¡Soy un lobo!» como lo hacía Mowgli. Conversar con osos, correr con las panteras, dejarme hipnotizar por alguna pitón grande, o estar en el Ártico caminando entre las focas, o en la India al ver bailar a los elefantes. Me hiciste la niña muy linda. No necesitabas encerrarme. Crecí y aquí me tienes adulto. Dejé de ser niño cuando comencé a entrevistar a los muertos. Soy un adulto aunque te duela. Ya no soy un niño. Entrevista a Rudyard, tráelo a casa. La aplicación Más Allá no me permite traerlo a casa esta vez. Mucha gente ha llevado sus propios muertos a casa. Hay mucha demanda estos días y la aplicación colapsó. No tiene los suficientes recursos para transportar tantos huesos. Tendré que ir yo directamente a verle. Me gustaría acompañarte. No puedo. ¿Quién cuidaría a mamá? ¿Y si vamos con ella? Estás loco. No resistiría y la abadía de Westminster es muy fría. Hazle una bonita entrevista. Trataré. La haré para ti. Biografía de Joseph Rudyard Kipling. Mientras iba a ver a Joseph Rudyard, me sentí preocupado. Tenía que hacer una buena entrevista, no era por mí, era por y para mi hermano. Él le adoraba y le recordaba con mucho cariño. Yo también le recordaba y mucho, con cariño por todas aquellas horas que mi hermano me dedicó. Fue un buen hermano, me quería y lo que más atesoraba era el recuerdo de los tantos relatos de Kipling, que me los leía con devoción. Cuando lo hacía sentía que me amaba, me quería. También los recuerdo con odio. Fueron muchas veces que pasé horas enteras encerrado. Cierta vez pasé toda una noche. Bueno, esa fue la última vez que me encerró. Prometió no hacerlo más. No sé si fue porque no tenía más cuentos que leerme o si fue por arrepentimiento. Me dijo que perdía la memoria muy seguido y que no deseaba encerrarme más en el closet.
No fuera que se olvidara por días de mí y que yo muriera de soledad. También le preocupaba el castigo que pudiera darle mamá. En ese tiempo ella era muy enérgica, gritona e impulsiva. Nos pegaba seguido. ¿Y cómo nos pegaba? También nos regocijaba, bueno, más a mí que a él. Mi hermano le tenía miedo. Las cosas de la vida, hoy es el quien se preocupa de ella. Tengo que hacerle una buena entrevista, mi hermano se lo merece. En eso alguien sacó un pañuelo blanco del bolsillo de la pechera izquierda de su abrigo y secó lentamente su frente. Me miró y dijo: «Tengo sed, me tomaría una limonada muy fría. ¿Me la compras?» «¡Ey!», grité al vendedor de refrescos que se alejaba. «¿Tienes limonada?», Sí, pero no es tan fría. me respondió de lejos. Le pedí que me vendiera 2 en vasos cerrados que usan pajita sorbedora. ¿Para qué quiere 2? Para mí y para el señor. ¿Se refiere al muerto? Sí. Se acercó y me dijo con mala cara. Tenga cuidado con él. Pasa contando cuentos. Me entregó los 2 jugos, le pagué, le echó una última mirada despectiva al muerto y se fue. El individuo agarró el vaso y me dijo: «Gracias, pero esto está tibio». «Lo sé, quítese el abrigo, le ayudo». «Eso, amigo, ahora debemos buscar dónde enfriar los jugos. En la acequia corre poca agua, pero es fresca. Allí podemos dejar los jugos hasta que... sí, hasta que se enfríen». Después de haber dejado los 2 vasos en un rumo de piedras apretadas, nos sentamos en un escaño y le pregunté: «¿Cómo te llamas?». Él dobló meticulosamente el abrigo, lo puso a su costado, se irguió con la cabeza en alto, dijo: «Soy Joseph Rudyard Kipling. He venido hasta aquí para entrevistarte». «Yo he venido hasta aquí por sed». «¿Entrevistarme? ¿Para qué, si estoy muerto? Quiero conocerte, ¿te parece?». «Está bien, lo haré por curiosidad». «¿Cómo te llamas?». «Joseph Rudyard Kipling». «¿Por qué te llamas Rudyard?». «Mis padres se conocieron en el lago Rudyard, en Staffordshire, Inglaterra. 2 años después se casaron y se fueron a vivir a la India. Esas cosas románticas que tuvieron entre ellos. Cada vez que hacían el amor se decían: «Si es niña o un niño, le pondremos Rudyard, el nombre del lugar donde nació nuestro amor». Mi nombre es la proyección de ese amor, romántico, ¿no? O pasional. Pensé recordando a Lily, yo también lo era, romántico, poco muy creativo. Con Lily, mi prometida, lo conversamos. A nuestro hijo o hija, si lo tuviéramos, le pondríamos deseo, porque era mucho lo que nos deseábamos. Ustedes los ingleses son muy sentimentales. ¿Sabes que el lugar donde naciste sigue existiendo? Me parece que es la casa del decano de un instituto de arte aplicada. Sí, somos conservadores. Nos gusta ser así. En fin, difícil tu nombre. Sí, siempre tuve que deletrearlo cuando me lo preguntaban o cuando lo decía. Sí, es complicado. Si te complicas o si gustas, llámame Joseph. No, no, mi hermano te adoraba de niño y pronunciaba todo tu nombre. Me decía: «Te voy a leer un cuento de Joseph Rudyard Kipling», y se le alegraban los ojos, le brillaban al mencionarte. «¿Qué cuento leyó?». «Los leyó todos los que publicaste». Te admiraba mucho. Dime, Rudyard, ¿cuándo y dónde naciste? Nací en Bombay, en la India británica de aquel entonces. ¿Entonces eres inglés? Sí, nací en la India cuando estaba dominada por Inglaterra, en una ciudad con nombre portugués. Bomba y Bombay se traduce como buena bahía, Bombay, Bombay, bahía. Nací el 30 de diciembre de 1865. Como te puedes dar cuenta, a un pelo de no ser inglés y a un pelo de nacer en 1866. Me dio risa la acotación.
nació a un pelo del lugar y a un pelo del tiempo. ¿Qué diría Emmanuel Kant? Me serené para que no se ofendiera y le pregunté, ¿y dónde moriste? Morí de una úlcera estando en Londres, en el Reino Unido, el 18 de enero de 1936. No aguanté y le dije, moriste a cabello completo, no a un pelo. Y largué una carcajada estridente y lo contagié. Ambos reímos un rato. Por un pelo pasamos toda la mañana riendo. Nos serenamos y le pregunté, aún con lágrimas en los ojos de tanto reír, ¿a qué te dedicaste, Rudyard? A escribir. Seguíamos tentados de la risa, tanto así que la dentadura de Rudyard parecía castañuelas españolas. Sonaban como matracas. Una vez contenido, él me preguntó, ¿así son las entrevistas? Le dije que no, que usualmente eran más formales, y te pregunté, ¿qué escribías? Novelas, poesías, relatos, cuentos infantiles. Me encantaba escribir, fue mi pasión. ¿Sabías que varios de tus escritos fueron llevados al cine? Sí, algo supe. Te felicito. Fuiste muy bueno en lo tuyo. ¿Quiénes fueron tus padres? Mi mami fue Alice Kipling, una mujer muy enérgica, y mi papi fue John Lockwood Kipling, oficial de ejército, y era un experto escultor y alfarero. Le gustaba el arte plástico. Enseñó en la Escuela de Arte de Bombay. Cuando tenía 6 años con mi hermana menor, eso sí, Trix, con ella, nos fuimos a estudiar al hogar social conocido como Lorne Lodge en Inglaterra, en Southsea, Portsmouth, que estaba a cargo del capitán Holloway y su señora. Me sentí abandonado. Esa detestable experiencia la describí en el relato La oveja negra. Teníamos parientes en Inglaterra a los que visitábamos para los meses de Navidad. Íbamos a casa de mi tía materna Georgiana y su marido, el artista Edward Burne-Jones, en su casa de Grange, en Fulham, Londres. Yo le llamaba un paraíso que, en verdad, creo me salvó. Por fin, para la primavera de 1877, mi madre vino de la India y nos retiró de Lorne Lodge. Publiqué escritos en la India y Birmania durante la época del gobierno británico. En 1878 ingresé en la United Service College, una escuela de Devonshire, creada para educar a los hijos de aquellos oficiales pobres. Conocí en ese tiempo a Florencia Garrard. Me enamoré de ella y sufrí por ella. Mi primera novela la publiqué en 1891. Tiene a Maisie que se asemeja a ella. Bueno, es ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Ella o la novela? Ambas. Florence era ella. La novela la llamé La luz que se apaga. ¿Fuiste a la universidad? Cuando terminé la escuela pensé que mi capacidad intelectual no me permitiría optar por beca para Oxford. Y como mis padres eran pobres para financiarme, entré a trabajar en Lahore, como director de la Colección Nacional de Arte, Lahore. Fui guardia del Museo de Lahore y también asistente editor de un pequeño periódico local, la Gaceta Civil y Militar. Mucho trabajo para ser tan joven. Sí, esta revista fue mi primer amante y el amor más verdadero que tuve. Aparecía 6 días por semana durante todo el año, excepto en Navidad y Pascua. Trabajé mucho y muy duro para el redactor, como se llamaba, Stephen Weller. Pero mi necesidad de escribir se hizo imparable. Fue mi adicción, mi vicio. Jugaba con las palabras, me gustaba declamarlas, sentir cómo sonaban y escribí mis primeros versos. Hice una colección de ellos, las cantinelas departamentales. ¿Cuándo fue eso?
en 1886 y ese mismo año asumió el cargo del periódico Kyle Robinson, quien me dio permiso para crear más libremente y redacté algunos pequeños cuentos. Frecuentaba mucho la ciudad de Simla, me fascinaba, escribí mucho de ella para la Gaceta y así se fueron consolidando mis textos. Publiqué Cancioncillas del Departamento en 1886, una serie de versos satíricos sobre la vida civil y militar en los cuarteles de la India colonial, así como una colección de mis relatos escritos para la prensa, recopilados en Cuentos de las Colinas en 1887. La primera colección de prosa la publiqué en Calcuta en enero de 1888. Un mes después de que cumpliera 22 años. Tenías mucha responsabilidad para ser tan joven. Sí, por mi labor, en noviembre de 1887, fui transferido a un periódico hermano de la Gaceta, El Pionero, en Prayagraj, en las Provincias Unidas. Escribiste mucho. Mis ansias por escribir crecían. Tenía ansiedad de escribir mis pensamientos y los hacía historias. Durante el siguiente año publiqué 6 colecciones de historias cortas. 3 soldados, la historia de Gatsby en blanco y negro, Bajo el Deodar, El fantasma Jinrikisha y Wee Willie Winkie, con un total de 41 cuentos. Además, como corresponsal de El Pionero en la región occidental de Rajputana, escribí muchos bosquejos que más tarde fueron recogidos en Letters of Marque y publicados en De un mar a otro. ¿Cómo adquiriste fama? Creo que con 6 historias sobre la vida de los ingleses en la India, publicadas entre 1888 y 1889, que me identificaron con la gente y el paisaje de mi país. ¿Pero dejaste de trabajar para el periódico? A principios de 1889 vendí los derechos de mis 6 volúmenes de historia por 200 libras esterlinas y los cuentos de las colinas por 50 libras. Además me retiré del periódico y recibí 6 meses de sueldo de El Pionero. Volví a Londres. Allá estaba el centro del universo literario del Imperio Británico. ¿Cuándo te fuiste a Londres? El 9 de marzo de 1889. Salí de la India, viajé primero a San Francisco, vía Yangon, Singapur, Hong Kong y Japón. Viajé a los Estados Unidos escribiendo artículos para El Pionero, que también los puse en De un mar a otro. Ya en 1890 me consideraban un escritor inglés. ¿Qué hiciste en Estados Unidos? Viajé y comencé mi viaje de América en San Francisco. De ahí fui al norte de Portland, también estuve en Seattle, Washington, viajé a Canadá, visité Victoria y Vancouver, volví a Estados Unidos y visité el Parque Nacional de Yellowstone. Bajé a Salt Lake City, luego hacia el este a Omaha, Nebraska y Chicago, Illinois. Después me quedé un tiempo en Indian Village, en el río Monongahela. Finalmente fui a Elmira, en el estado de Nueva York, donde encontré a Mark Twain, tras lo cual crucé el Atlántico por sentirme intimidado por la presencia de éste. Retorné a Liverpool en octubre de 1889. Después de eso debuté en el mundo literario londinense, que me acogió con gran aclamación. ¿Qué hiciste? En Londres, algunos editores de revistas aceptaron varias de mis historias y con ello pude vivir un par de años. Aproveché de publicar mi primera novela, la que te conté antes, La luz que se apaga. Conocí a Walcott Ballestier, un escritor y editor estadounidense con quien escribí la novela La Ulaca. Sé que fuiste a África. Sí, en 1891 emprendí otro viaje por mar a Sudáfrica, de ahí a Australia, Nueva Zelanda e India. En eso falleció repentinamente mi amigo Ballestier, debido a las fiebres tifoideas.
Volví inmediatamente a Londres y telegrafié a la hermana de Walcott lo ocurrido. ¿Te casaste con la hermana de Walcott? Sí, con Carrie Balestier. Nos casamos el 18 de enero de 1892. Yo tenía 26 años. Contraje matrimonio con Carrie Balestier, de 29 años, con la hermana de mi amigo Walcott, en la ciudad de Londres. ¿Y dónde fueron de luna de miel? Con Carrie siempre fue como vivir en luna de miel. Inicialmente pensamos dónde ir. Nuestra luna de miel sería en los Estados Unidos. Haríamos una visita a la estancia de la familia Balestier, cerca de Bradleboro, en Vermont, y después iríamos a Japón. Cuando llegamos a Yokohama nos enteramos de la quiebra de nuestro banco, de New Oriental Banking Corporation. Tuvimos que volver a Vermont. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Allí alquilamos una pequeña casa de campo cerca de Bradleboro por $10 al mes. Carrie estaba embarazada de nuestro primer hijo. A la cabaña le pusimos el nombre de la cabaña de la dicha, que la pasamos bien. ¿Cuándo nació tu hijo? Mi primer hijo fue una niña, la llamamos Josephine. Nació el 29 de diciembre de 1892, casi el 30 o el 31. Sí, el cumpleaños de la mamá era el 31 y el mío el 30. ¿Te das cuenta que los casi se fueron dando en mi vida? Fue también en esta casita donde el libro de la selva vio su primer amanecer. Compramos 10 acres en una ladera rocosa sobre el río Connecticut, donde construimos nuestra casa propia. Llamamos la casa Naulaca, en recuerdo y honor a Walcott y a su colaboración en la novela de aquel título. Y esta vez el nombre lo escribí correctamente, Naulaca. ¿En esa casa escribiste los libros de la selva? Sí, allí terminé de escribir los libros de la selva. Además redacté una colección de historias cortas que incluía las obras Los días de trabajo y una novela llamada Capitanes intrépidos que publiqué en 1897. Mis creaciones poéticas fueron Siete mares y las baladas del barracón, además de Mandalay y Gunga Din. Disfruté escribiendo los 2 libros de la selva, pero más disfrutaba con la correspondencia que recibía de muchos niños. Atesoraba esas cartas y con Carrie la gozábamos. Llegaban esas cartas y las leíamos por separado. Luego las juntábamos y nuevamente las leíamos un jueves por la noche. Las respondimos todas y no eran pocas. Supe que tuviste contacto con otros escritores. Sí, nos visitó Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Fue el 19 de octubre de 1894. Doyle me dio clases de golf durante su visita y aprendí. Disputamos algunos partidos. En febrero de 1896 nació nuestra segunda hija, Elsie. Pero tuve un problema con Betty Balestier, un hermano de Carrie. Para no llegar a mayores me volví a Inglaterra. ¿Por qué? Le compré las tierras a la familia y pensó que lo había engañado. Llegamos a juicio. El juez me halló la razón, pero Betty no lo quiso asumir y comenzó con amenazas y esas cosas. Con Carrie decidimos irnos a Inglaterra. ¿No tuviste nuevamente problemas? La distancia todo lo cura o nada cura. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde se establecieron? En la ciudad de Torquay, en la costa de Devon. Sí, y con esa fama me di algunos permisos, como escribir declaraciones políticas en mi escrito. ¿Cómo con esa fama? Sí, tenía una fama que no sabía de dónde había salido. También había comenzado a trabajar en 2 poemas, Recessional en 1897 y mi obra La carga del hombre blanco, que escribí, que publiqué en 1899, que creó controversia al publicarse, siendo considerada propaganda a favor del imperialismo y del imperio británico. Era muy nacionalista y conservador. Pero te fuiste de ahí. Sí, nos trasladamos a Rottingdean, Sussex, donde nació nuestro primer hijo varón, John Kipling.
Era nuestro todo, bello el chiquillo, tenía los rasgos de la mamá y mi sensibilidad, qué lindo era. Durante mi estancia en Torquay escribí Stokey y Company, una colección de historias en las que relaté mis experiencias colegiales, gozaba leyéndolas en voz alta. Las historias de Stokey y Company me reía a carcajadas de mis propias bromas. Mi hermano las leía y se reía mucho también. Viajamos a Sudáfrica en 1898 para pasar las vacaciones invernales. Fui recibido con honores y adquirí nuevas amistades, políticas, por supuesto. Volví a Inglaterra, escribí poesía en apoyo de la causa británica en la guerra de los Boer y volví a visitar Sudáfrica a principios de 1900. Colaboré en la creación del periódico militar The Friend, el amigo, para las tropas británicas en Bloemfontein. Viajé con Josephine a Estados Unidos. Contrajimos una pulmonía que lamentablemente no resistió Josephine. Fue muy dolorosa. Fue esa pérdida muy dolorosa. El 6 de marzo de 1899 lloré lo que nunca antes había llorado. Era mi primera hija, mi Josephine, y se fue. Lo siento mucho, mi más sentido pésame. Perder a un ser querido duele mucho. Sí, nos dolió mucho. Carrie se desconsolaba llorando. Se abrazaba a mis piernas y yo solo le acariciaba su cabeza. Otras veces me preguntaba ¿por qué? Nunca supe qué contestarle. Nunca supe qué decirle. Vi que se puso muy triste y le cambié el tema para que se animara. ¿Qué hiciste después? En el 1901. Déjame recordar. En 1901 recogí material para otra obra de niño, Kim, y Just So Stories for Little Children, publicada el año siguiente. Me acuerdo de ellas, eran geniales. ¿Después escribiste otros tipos de historia? Sí, desde 1906 inicié el cuento infantil Puck of Puck Hill, Puck de la colina de Puck. Supe que rechazaste varios premios, uno de poesía y otro a la Orden del Mérito, pero el que no rechazaste fue el premio Nobel. Durante toda mi vida rechacé que me otorgaran la Orden a Caballero o la Orden al Mérito, el mayor honor que se le puede entregar a un súbdito inglés. El otro galardón que rechacé fue el Poet Laureateship, Premio Nacional de Poesía. Sin embargo, en 1907 acepté el Premio Nobel de Literatura, pese al repudio de algunos liberales ingleses que tenían puestas sus esperanzas en que el premio recayera en escritores como Thomas Hardy, George Meredith o Algernon Swinburne. En audiolecturas estoy haciendo renovación de mis videos. Los invito a que escuchen a esos autores. Son de larga extensión. Bueno, cuando los suba nuevamente, les iré avisando si se suscriben. Si pueden, suscríbanse a este canal también. Así ayudará a que la aplicación más allá siga funcionando y muchos autores de todos los tiempos sean revividos. Suscríbanse. Pero háblame del Nobel. La ceremonia de entrega del premio se llevó a cabo en Estocolmo el 10 de diciembre de 1907. ¿Por qué aceptaste el Nobel? Lo acepté primero porque era el Nobel. ¿Quién lo rechazaría? Ay, le dije, siempre hay alguien. Un filósofo existencialista lo rechazó, pero hay muchos que debieran haberlo recibido. ¿Por qué más lo aceptaste? Segundo, porque sería yo el primer inglés galardonado con ese premio. Y lo tercero, porque yo sería el ganador más joven de dicho premio en literatura. Tenía 41 años. Te felicito, me siento orgulloso, más bien honrado de estar con tus restos. Gracias. ¿Sabes? Echo de menos la vida. Había tantas cosas por conocer y la sentí muy breve. ¿Qué te dijo la Academia Sueca? Bueno, la Academia siguió su protocolo, fue algo como esto. La Academia Sueca, al otorgar el Premio Nobel de Literatura este año a Rudyard Kipling, desea rendir homenaje a la literatura de Inglaterra, tan rica en glorias poéticas y tan mayor genio en el reino de la narrativa
que ese país ha producido en nuestros tiempos. Fuiste prolífico, Rudyard. ¿Te gustó lo que hacías? Me encantaba. Era un deleite para mí. Te enfrentaste con la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Alerté al rey Jorge V y a varias naciones de que era inminente esa Primera Guerra. Afectaría a una mayoría que debía proteger a la gente consolidando el ejército, preparándolo. La Primera Guerra estalló y se llevó a mi hijo John. Tenía solo 18 años y no lo pude recuperar. Carrie tampoco. Él murió en la primera batalla, la de Loos. Sentí que comenzó a dolerme el estómago. Tenía una úlcera gástrica y nunca mejoré de ella. ¿Dejaste de escribir? No, publiqué artículos de guerra. En 1917 me uní a la comisión que se encargaba de la repatriación de fallecidos y de enterrados con todos los honores. Escribí al respecto, nunca dejé de escribir. Con dolor o sin él, había aprendido a vivir. Entre 1919 y 1930, en pleno período posguerra, seguí publicando historias y cuentos, la mayoría con temas de la Primera Guerra Mundial. Con Carrie nos dimos a viajar. Él sí se había casado con George Banbridge, un oficial del ejército irlandés. Dime, ¿qué caracterizó tu narrativa? Giró en torno a 3 ejes: el patriotismo, el deber de los ingleses de llevar una vida de intensa actividad y el destino de Inglaterra, llamada a ser un gran imperio. Eso fue, en cierta medida, lo que me perjudicó más adelante, pero en vida me favoreció mucho. ¿Y cómo moriste? Me dio una hemorragia intestinal, melena, así es conocida. Eso me llevó a la esquina de los poetas de la abadía de Westminster, el 18 de enero de 1936. Dejaste una obra extensa. Sí, 5 novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos. Fuiste un gran escritor. No, dilo como me lo dijeron y me gustaba mucho que lo dijeran. Oh, sí, el escritor del imperio. Rudyard, me despido de ti. Tus huesos deben estar cansados. Muchas gracias por esta entrevista. También damos gracias a la aplicación Más Allá que ha hecho posible este encuentro. Y tú, suscriptor, no olvides saborear galletas añejas Ricura que te pulen el paladar y que te quitan el hambre y el apetito. Y para sus muertos, no olviden comprarles y regalarles flores que no se marchitan. Flores, ya llegó la hora. Atentamente, Audioletras. Rudyard, te diré algo. En mi vida permanecerás dentro de mi corazón. Veamos tus obras, pero ¿podremos verlas todas? No creo, son muchas, pero analicemos las que tiene mi hermano y que he resumido para todos. La luz que se apaga. El pintor Dick Heldar pierde la facultad más preciada para él y para todos, según enunció Aristóteles en el primer parágrafo de la Metafísica. ¿Lo recuerdas? La visión. Pero tras una primera caída en la melancolía y el nihilismo, consigue resarcirse y acompañarnos hasta el final absolutamente sorprendente en la última página de una novela, llena a rebosar de los elementos genuinamente kiplinianos: fe en uno mismo, capacidad de sacrificio, abnegación absoluta y sentido inquebrantable de la amistad, todo sazonado por el desierto sudanés donde el Reino Unido luchó hace más de 100 años. Escrita entre la épica y el melodrama, La luz que se apaga, publicada en 1891, es la primera novela de Rudyard Kipling. Los libros de la selva. Al hablar de El libro de la selva de Rudyard Kipling, todos pensamos inmediatamente en Mowgli, el niño criado entre lobos que, bajo la tutela del oso Balú, la pantera Bagheera y la pitón Kaa, llega a ser el amo de la selva de Sioni, en la India. Olvidamos con frecuencia que el libro de la selva es en realidad 2 libros,
El libro de la selva, publicado en 1894, y el segundo libro de la selva, publicado en 1895, y que no todas sus historias tienen como protagonista a Mowgli, ni ocurren siquiera en la India. La Foca Blanca y Kikern están ambientadas en el Ártico, y en la India, aparte de a Mowgli, tenemos a la astuta mangosta Rikki Tikki Tavi, a Tumei, el muchacho al que le es dado presenciar el legendario baile de los elefantes, al Santón Purún, al reportero que conoce la lengua de los animales y es testigo de una reveladora conversación entre las bestias de carga del ejército de su majestad. Cierto es, por otro lado, que el sueño infantil de ser hermano de todos los animales y de verse libre de todas las restricciones humanas está presente en casi todos los cuentos con un poder cautivador. Mowgli, con su repetida afirmación de «soy un lobo», encarna precisamente ese sueño que los animales saben que, llegado cierto momento, será un conflicto. El niño no podrá pasar toda la vida creyendo que el dinero es eso que pasa de mano en mano y siempre está frío, que una casa es una trampa de barro y una cama una cosa de madera dura, pues al final el hombre vuelve al hombre. Viaje al Japón. Rudyard Kipling, viajero incansable, abandona su India natal para recorrer el sudeste asiático, camino que le llevará hasta Japón, país que visitó entre abril y mayo de 1889. Un país que se debatía entre la occidentalización y sus propias tradiciones, combate del que da cuenta con una ironía genial el propio Kipling, que pensaba que Japón debía ser preservado, aislado y desarmado para dedicarse tan solo a producir belleza. Algo de mí mismo. Después de contar tanto, el escritor Rudyard Kipling cuenta algo de sí mismo. Algo de mí mismo, 1936. Es el último libro escrito por el autor de Pak, el libro de la selva, Kim y Capitanes Intrépidos, entre otras historias que aquí confiesa destinadas a niños que no supiesen que eran para mayores. Estas memorias póstumas sorprendieron porque Kipling, tan del Imperio Británico, vino a demostrar una irónica y reconfortante capacidad de autocrítica personal y nacional, que en ningún caso impiden considerar su vida y su obra un ensueño de civilización más que un atajo civilizador o político. Desde la infancia en la India, cuyo ritmo se funde con el de las estaciones del año, plenas a los sentidos y a la emoción de las cosas, hasta el Londres familiar y pre-rafaelista y literario, los viajes y estancias por 5 continentes y la recepción del premio Nobel con 41 años en una Suecia nevada y silenciosa. Algo de mí mismo es el relato de una vocación en que lo imaginado es siempre un más allá de pureza que brinda lo real. Memorias de un escritor y, con más de un guiño al oficio, revelan, entre otros secretos, la verdadera naturaleza del poema, sí, traducido a todos los idiomas del ideal humano, siempre lejos del coágulo del yo. Algo de mí mismo es algo de nosotros mismos, el mayor libro de aventuras de un escritor de aventuras. El hándicap de la vida. Este libro recoge un conjunto de narraciones escritas para The Macmillan Magazine y ambientadas, como la mayor parte de su obra primeriza, en la India colonial, verdadero cosmos en el que conviven multitud de religiones, lenguas y razas que han dejado en el ambiente un tenue aroma de misterio, en medio del cual campa por sus respetos toda una pléyade de demonios y dioses sanguinarios a los que continuamente hay que aplacar. Relatos. Este libro contiene algunos de los relatos más perfectos escritos en lengua inglesa.
Su mérito está en la concisión, la sutil manera de contar, la generosidad que permite al lector sentirse más inteligente que el autor. Un gesto discreto, un detalle nimio, una palabra que parece ser casual, revela la verdad sobre un personaje y brinda la clave de la historia. El lector acaba la última página con la agradecida impresión de que algo, quizás innombrable, maravilloso o terrible, le ha sido revelado. La casa de los deseos. En muchos de sus cuentos abordó lo sobrenatural, que siempre se revela gradualmente, a diferencia de los cuentos de Poe. En The Wish House, una mujer refiere a otra mujer una historia mágica y dolorosa. Ambas son demasiado humildes para el asombro, aceptan lo increíble con la misma resignación con que aceptan los hechos cotidianos. En As Eve's War, la fiebre y la presencia del opio hacen que lo sobrenatural sea más verosímil. Sobre A Madonna of the Trenches, cuyo fondo es la guerra, de 1914, cae la alta sombra del canto quinto del infierno. The Eye of Allah no es un relato fantástico, pero es un relato posible. El hombre que pudo reinar. Las peripecias de dos aventureros ingleses para hacerse con el reino de Kafristán, ambos sentirán el desgarro de la lucha entre su presunto origen divino y sus necesidades humanas hasta verse abocados a un desastre. Un relato de aventuras con acción, exotismo y una cruda alegoría sobre la ambición humana y sus límites. El gato que andaba solo. Rudyard Kipling fue un escritor inglés nacido en la India. De su tierra natal recoge la espiritualidad de los mitos, de los orígenes de la convivencia del hombre con los animales ahora domésticos. En su cuento El gato que andaba solo narra el proceso mítico de domesticación del perro, el caballo y la vaca, ante la mujer, siendo el gato el último en domesticarse, pero conservando su independencia. Los otros animales se acercan a la cueva atraídos por el fuego para pactar su amistad con la mujer. La mujer realiza varios conjuros, a cada uno se acerca un animal. Ella le da comida y la criatura le ofrece un servicio. Los animales van solos, porque el gato no quiere presentarse con ellos. Sin embargo, los sigue con sigilo y presencia, como pactan un servicio con la mujer a cambio de comida y protección. La mujer aceptará al gato cuando descubra que calma el llanto de su bebé, lo haga dormir al ronronear y abrazarlo y cazar ratones que la molestan. Poemas. Rudyard Kipling escribe coplas, versos que riman y repiten hasta sonar como canciones sus historias. Él ha sido en cada ciudad o paisaje que describe el extranjero distante, distinto, y desde su diferencia construye sus poemas. Kipling es el poeta de la revolución industrial, del moderno orden occidental, en el que se interna tomando como metáfora su contrario, la jungla, el orden de la naturaleza y de las pasiones. Ha fabricado versos en los que involuntariamente, en apariencia, puede leerse poesía. Con el correo nocturno. A las 9 de una borrascosa noche de invierno me encontraba en las plataformas inferiores de una de las torres postales de la GPO. Mi propósito era un viaje a Quebec en la nave postal 162 u otra cualquiera disponible, y el propio director general de correos había refrendado la orden. Este talismán abría todas las puertas, incluso las del centro de expediciones situado al pie de la torre, donde estaban distribuyendo el clasificado correo continental. Las sacas estaban apiladas como arenques en los largos cajones grises de nuestra GPO. Continúa llamando vagones.
5 de tales vagones fueron llenados mientras yo esperaba y fueron disparados hacia arriba a lo largo de las guías para ser cargados en las naves que esperaban 300 pies más cerca de las estrellas. Capitanes intrépidos. Narra las peripecias de Harvey Cheyne, un niño malcriado e hijo de un multimillonario que tras caer al mar desde la cubierta de un lujoso vapor es recogido por un barco de pescadores. Todos los tripulantes son estupendos modelos de corrección. Entonces el chico aprende el valor del esfuerzo y el conocimiento. Aprende a respetar la autoridad, a valorar a los demás por lo mejor que tienen. En fin, se transforma en una magnífica persona. Cuando retornan al puerto, se revela la posición de Harvey en el mundo. Llegan los padres llenos de felicidad porque es para ellos la vuelta a la vida de su hijo perdido. Se maravillan del cambio operado en el muchacho, reflexionando que en realidad ha sido una bendición la temporada pasada como marinero, y tratan de recompensar de la mejor manera posible a todos los que han ayudado al chico. Cuentos de la India. Rudyard Kipling es uno de los autores más amenos de la historia de la literatura. En 1907 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura en consideración al poder de observación original, imaginación, fortaleza de ideas y notable talento para la narración. Kipling poseía la mirada limpia de un niño y la engañosa facilidad de hacer sencillo lo complejo, y a través de su poder de evocación de paisajes y personajes y de la capacidad de seducción de su escritura, guiaba al lector a través de complejas y divertidas historias. Los cuentos de la India, publicados en 1888, están escritos con un lenguaje directo y vigoroso y constituyen una magistral crónica sobre la vida y la gente de la India desde la perspectiva de un occidental. El Bisara de Pure. Algunos indígenas aseguran que vino del otro lado de Kulú, donde se encuentra el zafiro de 11 pulgadas, el zafiro del templo. Otros que fue fabricado en el santuario del diablo de Ao Chung, en el Tíbet. De allí fue sustraído por un kafir. A este se lo robó un Gurkha, quien fue robado a su vez por un Laoili, y este por un Khitmatgar. Por fin, este último se lo vendió a un inglés, de modo que perdió todas sus virtudes, pues para que actúe convenientemente, el Bisara de Pure debe ser robado con derramamiento de sangre si es posible, pero en cualquier caso robado. El libro de las tierras vírgenes es una recopilación de 15 relatos, entre los cuales figura la serie que protagoniza Mowgli, y en lo que se conjugan de manera admirable su conocimiento de la grandeza y diversidad de la India y una sensibilidad hacia la naturaleza precursora de la de los tiempos actuales. El milagro de Purun Bhagat, una de las historias pertenecientes a la colección de El libro de las tierras vírgenes, cuya historia más famosa es el libro de la selva. El libro de las tierras vírgenes, publicado en 1894, la historia que fue inicialmente publicada en revistas entre 1893 a 1894 y que contaba en algunos casos con ilustraciones del padre de Rudyard, John Lockwood Kipling, se basa en cuentos de animales de la selva india que, de forma antropomórfica, plantean lecciones morales. El rey de Kafiristán. Aunque ha adquirido fama mundial con sus libros infantiles, El libro de la jungla, King y Capitanes intrépidos, la extraordinaria calidad de las narraciones de Rudyard Kipling lo han convertido en uno de los pilares del cuento moderno. La literatura fantástica, que da título a la presente antología, narra la historia de un hombre perseguido por el fantasma de una mujer desdeñada, elegantemente conducida en una litera
que cargan 4 porteadores tan fabulosos como su ama. Kim, considerada unánimemente como la obra maestra de Kipling, Kim narra la historia de un pillete huérfano de origen irlandés que, tras conocer a un lama tibetano, emprende un viaje a través de la India en el que tiene ocasión de entrar en contacto con multitud de personajes y ambientes. El joven Kim, dividido entre la devoción por el lama y el estímulo de la acción en el espíritu de espionaje británico, comprueba atribulado cómo se fragmenta su personalidad a medida que va madurando. La narración se convierte así en una novela de aprendizaje con una estructura en parte picaresca, en la que el autor puso lo mejor de sí mismo para deslumbrarnos con la poesía, el color, el sabor de un paisaje rural y urbano fascinante. Al prescindir casi por completo de la retórica imperialista, Kipling logró crear en Kim una historia conmovedora por la ternura de la relación entre el alma y el muchacho, y en la que ironía y humor son el contrapunto genial a la trascendencia de la búsqueda espiritual del lama y el peligroso juego del espionaje. La foca blanca. Esta es la historia de Kotick, una foca muy diferente a los otros individuos de su especie. Su exclusividad no se basaba solo en tener la piel de color blanco, sino que también en su distinta manera de pensar y vivir. Mientras las focas adolescentes, los Oyushchikie, pasaban su vida divirtiéndose en las playas, Kotick emprendía una ardua búsqueda de una isla virgen. Así fue como pasó su vida la foca blanca, aventurándose en cada rincón del Océano Pacífico hasta poder encontrar el lugar en el cual las focas pudieran pasar el verano sin ser atacadas por los humanos. La tumba de sus antepasados y otros relatos. Aquí se incluye 4 relatos. 1. La tumba de sus antepasados. Cuenta la historia de un soldado cuya familia ha servido en la India desde el principio del imperio y a quien los indígenas toman por un dios. En esta aventura, el soldado ha de convencer a la población indígena de la necesidad de una vacuna contra un mal que les amenaza con la extinción. 2. El diablo y la mar profunda. Aquí asistimos a los esfuerzos de la tripulación de un barco de no muy buena reputación legal que ha de poner en juego toda su capacidad y energía para salir de una situación límite. 3. El barco que se encontró a sí mismo. Los personajes son las distintas piezas de un vapor recién botado que han de enfrentarse a una furiosa tormenta atlántica. 4. Gato maltés, considerado como el mejor relato sobre el deporte del polo que se ha escrito nunca. Narra una final de copa desde el punto de vista y las conversaciones de los caballos de humilde pedigrí de un modesto equipo indígena frente a los poderosos adversarios británicos. Las aventuras de Mowgli. Este libro reúne 3 relatos de El libro de la selva: Los hermanos de Mowgli, La casa de Kaa y Al tigre. En ellos podremos vivir las aventuras de Mowgli, el cachorro de hombre que es adoptado por los lobos y adoctrinado en la ley de la selva por el oso Balú, la pantera Bagheera y la serpiente Kaa. Pero la amenaza del siniestro tigre Shere Khan se cierne sobre la apacible vida del muchacho. Pak de la colina de Pok. Pak, ese duende maligno y despabilado de El sueño de una noche de verano de Shakespeare, un espíritu tan travieso como buen chico, vuelve a la tierra para contarnos la historia real de Inglaterra y de los ingleses. Pak
convertido en apropiadísimo introductor de embajadores históricos, presentará ante los ojos asombrados de dos niños unas realidades y acontecimientos que sucedieron en tiempos antiguos, cuando los seres humanos eran muy distintos. Esta atmósfera de real y realidad es uno de los rasgos más bellos de este libro, que combina admirablemente la filosofía occidental de la acción con el sentido oriental de lo fantástico, lo mágico, lo maravilloso. Sí, es un poema escrito en 1896 por el autor inglés Rudyard Kipling, que conforma las reglas del comportamiento británico. Fue publicado por primera vez en el Brother Square Toys, capítulo de Rivers and Fairies, colección de poemas y relatos de Kipling de 1910, como también ocurriera con Invictus, obra de William Ernest Henley. Se trata de una memorable evocación del estoicismo de la era victoriana. Su reconocimiento internacional queda patente por el gran número de versiones y parodias que ha inspirado, así como por la amplia popularidad que todavía hoy tiene, especialmente entre los británicos. Tal es así que fue votado el poema favorito de los británicos en una encuesta organizada por la BBC en 1995. Uno de sus versos: si te encuentras con el triunfo y la derrota, y a estos dos impostores los tratas de igual forma, está escrito en la pared de la entrada de jugadores de la pista central del torneo británico de tenis de Wimbledon. El poema completo fue leído por Roger Federer y Rafael Nadal para un video promocional de la final masculina de Wimbledon de 2008. Según el propio Kipling en su autobiografía Something of Myself, publicado póstumamente en 1937, el poema fue inspirado por el doctor Leander Starr Jameson, quien en 1895 lideró una incursión de las fuerzas británicas contra los Boers en Sudáfrica, que por ello fue llamada la incursión de Jameson. Este evento incrementó las tensiones que finalmente desembocaron en la Segunda Guerra Anglo-Boer. La prensa británica, sin embargo, retrató a Jameson como un héroe en medio del desastre. Stokey and Company, Stokey y compañía, es un libro de Rudyard Kipling sobre chicos adolescentes de un internado británico. Fue publicado por primera vez en 1899 después de la serialización en la revista de Windsor. Se trata de una colección de cuentos vinculados con un poco de información sobre el personaje carismático Stokey en su vida posterior. El carácter escarabajo, uno del trío principal, se basa en parte en Kipling de sí mismo, mientras que Stokey se basa en Lionel Dantersville, M. Turk se basa en George Charles Beresford y el señor Rey se basa en William Carr Crofts. La escuela, que se conoce como el colegio o el Cole, se basa en los servicios en Devon que asistió a Kipling. Las historias tienen elementos de venganza, lo macabro, la intimidación y la violencia, y consejos sobre el sexo, por lo que lejos de ser infantiles o idealizados, por ejemplo, Escarabajo se burla de un libro anterior más serio, chicos, Eric o Poco a Poco, haciendo alarde así su perspectiva más mundana. Frases. Las palabras son la más potente droga utilizada por la humanidad. No solo éramos felices, además lo sabíamos. El éxito comienza en la voluntad. La oscuridad que conocemos nos fue otorgada como una gracia.
Siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo, evita muchos problemas. Nunca he cometido un error en mi vida, al menos ninguno que no haya podido justificar después. La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. No hay placer comparable al de encontrar un viejo amigo, excepto al que logra uno nuevo.